Perfecto. Hacemos. Ustedes me dicen. Sí, perfecto. Ya, Sí, va a quedar grabada también, después la subimos. excelente. Bueno, muy buenos días a todas y todos, en especial, bueno, a los que hoy día se conectan, tanto en forma remota como también profesores y a quienes nos acompañan hoy día en este webinar, principalmente destinado a las finanzas sostenibles. Me presento, mi nombre es Nicole Verdugo, soy presidenta de la Cámara Chileno-Ecuatoriana. Además tengo otros roles, trabajo también en la Fundación YACE y soy presidenta del Women Economic Forum en Chile. Y bueno, desde ese rol, desde los distintos roles que hoy día me toca, creo que hoy día eh, hoy día las empresas y todo lo que hoy día habla de inversiones, finanzas, está principalmente comprometido con lo que son la sostenibilidad y a propósito también de las normas de la CMF, la norma 461, me parece que este webinar puede ser muy interesante para cada uno de ustedes, sobre todo en términos de los criterios ESG. Agradezco a Oscar, a Paulina y a todos los profesores que hoy día se encuentran y les damos cordialmente la bienvenida. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Contreras. Soy también director dentro de la Cámara Chileno-Ecuatoriana. Lo que nos convoca hoy es el webinar de ESG, Finanzas Sostenibles y IFRS S1 y S2. Eh, Esto lo hacemos en necesidad de nuestros socios y público que generalmente está buscando temas de interés, y creemos que este es un tema que poco a poco está siendo cada vez más importante, primero las grandes empresas, pero es un tema que aborda y abarca a todas las empresas en este tema de sostenibilidad. Por lo tanto, hoy día nos acompaña Paulina Leighton, líder en temas de sostenibilidad. También está Leonardo Torres, profesor en temas financieros. Y si gustan, Paulina, Leonardo se presentan para después continuar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Paulina. Sí, bueno, yo soy Paulina Leighton y me dedico a temas de sostenibilidad y sobre todo a la incorporación de los criterios ESG dentro de las empresas, dentro de su estrategia, ¿ya? Así es que, y de eso vamos a hablar hoy día, yo por lo menos un ratito. Leonardo, un Hola, breve. buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, yo soy experto en IFRS, una norma más bien financiera, que en el mes de junio, el 26 de junio de este año, nos sorprendió con la incorporación de las nuevas normas IFRS S1 y S2, acerca de lo cual vamos a hablar también en esta ocasión. Bueno, como el tiempo es acotado para todos, todos tenemos alguna actividad, y gracias por quienes nos están acompañando en estos minutos. Paulina, si quieres y Sí. gusta, puedes empezar la presentación. ¿Ya? Se está viendo ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, a ver, eso, ahí, ahora está en modo presentación. Ya. Bueno, ¿por qué la importancia de los ESG? ¿Ya? Damos cuenta que en este mundo que está cambiante, con comunidades empoderadas, con clientes informados, con normativas que están saliendo, reguladores, etcétera, y vemos que este ambiente es tan cambiante, nos damos cuenta que los criterios financieros, es decir, los estados financieros, no son suficientes como para evaluar una empresa en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están todos estos criterios no financieros o ESG que afectan o pueden afectar la sostenibilidad de mi negocio o organización. Si yo no los tomo en cuenta, si yo no gestiono estos riesgos, en el fondo, porque así uno lo tiene que ver desde la mirada del
Si no lo hago, puedo desaparecer, ¿ya? Entonces, en el fondo, esa es la historia de la importancia de esto. ¿Cómo nacen? Empieza como uno podría decir que desde el tiempo de la filantropía, que son buenas obras, compensación a las externalidades negativas, se hacen como estas donaciones, por decirlo de alguna forma. Después empieza la responsabilidad social empresarial, que el ciudadano corporativo responsable considera algunos de los stakeholders, ¿ya? De su interés. Entonces, pero esto lo posiciona como un gasto, no como una inversión. Después esto se empieza a mutar hacia la sustentabilidad, hace unos años atrás, significa contar con una estrategia de sustentabilidad y considera la cadena de valor y sus stakeholders, ¿ya? Pero es un término muy amplio, ¿ya? Que en realidad no se condice y no está inserto en el mercado de valores y en los negocios, ¿ya? Y así es como llegan los ESG, que son justamente em, más que nada los inversionistas, los que lo ponen en los principales propiciadores para la incorporación de estos criterios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como decíamos, si quieren evaluar las empresas donde están poniendo su plata, su dinero, yo dicen, no me es suficiente con los estados financieros, sino que quiero ver qué otras cosas tengo que incorporar para poder evaluarlas y para poder saber si están las platas bien invertidas o no y qué riesgos estoy corriendo. Y si estoy corriendo riesgos, ¿qué tengo que hacer para correr los riesgos, tenerlos lo más acotado posible, ¿cierto? Entonces, por eso dice, es contar con una estrategia de negocio sustentable. Es meter dentro de la estrategia de mi negocio los criterios ESG. No están, digamos, aparte, sino que están dentro de la estrategia de mi negocio. Y es un término específico y claro, y está, por lo mismo, contenido en el contexto de los negocios y el mercado de valores. Por eso es tan importante, porque yo puedo realmente, si bien son criterios no financieros, es como le pongo nota yo a estos criterios no financieros y así puedo evaluar las distintas empresas donde tengo mis dineros. A ver, aquí, para correrlo. Ya, como para ver en el contexto en el que se mueven los ESG, no es para marearlo, sino que para ver realmente lo que yo les decía un poco antes, ¿cierto? Que por un lado tengo la empresa en donde yo incorporo estos criterios ESG dentro de la estrategia, ¿cierto? Pero por otro lado también tengo los inversionistas, ¿ya? Y los inversionistas sobre todo se mueven por el lado de los principios los PRI, que son los principios de inversión responsable, ¿ya? Así es como tengo que, en el fondo, clasificar yo las empresas. Y por el lado de las empresas están todos los estándares que usted probablemente han escuchado hablar algunos de ellos, de los GRI, los SASB, los IFRS, como recién decía Leonardo, el Value Reporting Foundation, que todos los días está cambiando esto, así es que la verdad que yo ya no quiero cambiar más esta lámina porque se están unificando siempre. Y por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Que también nos dan como alguna guía, ¿cierto? Están las agencias de clasificación, que están, por ejemplo, de Morgan Stanley, la Sustainalytics, Vigeo Eiris, etc. Los reguladores locales, acá abajo, la CMF, de la que conversábamos también y de la que van a seguir conversando Oscar y Leonardo, en las certificaciones de empresas B y otras, y los auditores que son las cuatro grandes que se llaman, ¿cierto? EY, Deloitte, Price y KPMG, ¿cierto? Entonces, en este es el mundo en el que se mueven
los ESG. Y para entrar, decir cuáles son. Los ESG son los criterios, por su sigla en inglés, ambientales, ¿ya? Sociales y de gobierno corporativo. Los ambientales, tengo las estrategias medioambientales, ¿cierto? Gestión hídrica, energía, gestión de residuos, la biodiversidad, que cada día está tomando como más preponderancia, los gases de efecto invernadero, etcétera, ¿ya? Sociales, aquí tengo que entrar en mis stakeholders, ¿cierto? Ver mis colaboradores, ver la diversidad e inclusión, la atracción y gestión de talento, mis proveedores, cómo los veo, clientes y consumidores, y las comunidades en las que estoy afectando o me están afectando mi propia gestión y operación. Y de gobierno corporativo está, por ejemplo, la competencia, lobbying, transparencia, y en el directorio la diversidad es un tema tremendamente importante, ¿ya? Porque así la diversidad me permite tener en el gobierno corporativo una mirada distinta, ¿ya? Si todos tenemos la misma mirada, difícilmente voy a poder ver otros riesgos que no sean los que estoy viendo yo. Mientras más diverso es un directorio, más posibilidades hay de que estos riesgos se identifiquen, ¿ya? Y por eso cobra tanta importancia la diversidad justamente en los directorios. También dentro de la empresa, obviamente, pero en el directorio principalmente, ¿ya? Y también, por otro lado, tengo los controles, auditorías y las remuneraciones de los ejecutivos que estén linkeados a KPI que tengan que ver con los ESG, porque esto me permite asegurar que, que los altos ejecutivos de primera línea o gerentes generales no estén mirando una mirada solamente de corto plazo, sino que de mediano y de largo plazo, porque los ESG justamente se trata de eso, es una mirada de largo plazo. Entonces digo, para resumir un poco la importancia de los ESG, si tengo una organización donde haya identificado riesgos y oportunidades y me permite gestionarlo, ¿cierto? Tengo una organización mejor preparada para ello y por lo tanto estoy corriendo justamente menos riesgo, ¿ya? De eso se trata. Organizaciones de este tipo son más atractivas para todos los grupos de interés. Colaboradores van a querer trabajar en estas empresas porque saben que van a tener políticas de atracción y de gestión de talento, ¿cierto? Entonces, mi carrera va a ser, va a ser mirada, va a ser tomada en cuenta dentro de esta empresa. Los clientes, por otro lado, informados, van a saber que estas empresas están mirando, por ejemplo, el medio ambiente y las comunidades, ¿ya? Voy a querer comprar aquí. Y cómo no, ahora las comunidades también tienen mucho que decir, comunidades que quieren ver con buenos ojos estas empresas, organizaciones que las están tomando en cuenta, que están tomando en cuenta todos estos criterios, ¿cierto? Y por otro lado, como bien decían antes, está la autoridad, los reguladores, la CMF en este caso, y con la normativa de carácter general 461 específicamente ahora, de lo que también vamos a conversar. Y por eso mismo también tenemos, y súper importante, mayores y mejores posibilidades de financiamiento. ¿Por qué? Porque cuando una empresa está viendo más allá, en el largo plazo, ¿cierto? Inversionistas se les va a hacer atractivo invertir en este tipo de organizaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de toda esta mirada de los ESG. Lo hice lo más sucinto y tratar de resumir lo más posible, pero estas son las grandes temas de por qué son tan importantes los ESG. Y Muchas gracias, Paulina, por la presentación sobre la importancia de los
SG. Bueno, me corresponde a mí presentar el, los temas de finanzas sostenibles, que también voy a hacer una especie de introducción a este concepto. Vamos a proyectar. Se ve ahí, ¿cierto? Ahí tienen que ser ustedes, ¿sí? Y se ve, Oscar. Perfecto. Gracias. Eh, bueno, para referirnos a finanzas sostenibles, podemos mencionar que existen muchas terminologías para referirnos al concepto de finanzas sostenibles. Y es debido a que los mercados financieros tienen en cuenta y reconocen la responsabilidad social corporativa como un aspecto fundamental para el desarrollo de las finanzas sostenibles y de los mercados de una forma eficiente. Podemos decir que, según la Unión Europea, las finanzas sostenibles se refieren al proceso de tener en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. ESG, ESG o ASG en nuestro idioma español, al tomar decisiones de inversión en el sector financiero, lo que lleva a inversiones a más largo plazo en actividades y proyectos económicos sostenibles. Esta definición sobre la cual se fundamenta esta nueva agenda de desarrollo internacional, podríamos decir que es sencilla, pero refleja en la realidad un complejo equilibrio entre distintas perspectivas, como lo son el medio ambiente y el desarrollo económico social. El origen o la génesis proviene de la Comisión Brundtland del año 1983 y fue justamente en Oslo, bajo este informe, titulado originalmente como Nuestro futuro común, que definía el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Y buscaba atender tanto las demandas por una agenda de protección del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de los países como con menor nivel de desarrollo. Por tanto, se requiere de políticas ambientales y estrategias de desarrollo en los componentes económicos y sociales. Esta condición es lo que nos lleva a lo que hoy día conocemos como dimensiones o pilares de desarrollo sostenible, que es el que conocemos el ambiental, social y económico, y los logra una dimensión tanto en mejorar lo equitativo, lo viable y lo vivible. También hitos importantes en temas de sostenibilidad podemos encontrar dos que vamos a mencionar y justamente se producen ambos en el año 2015. El primero que les voy a mencionar es la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático y el segundo, la aprobación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de París empieza a tratar el famoso problema del free riding, involucrando a todos los países como partes, dejando el diseño efectivo de las políticas a los países bajo un esquema de compromiso y revisión. Y es por primera vez que se reconoce la importancia del sistema financiero para canalizar eficientemente los recursos necesarios para transformar toda la economía hacia un modelo sostenible. Y centra este calentamiento global en la necesidad de ofrecer una respuesta eficaz a esta amenaza que estamos teniendo en los últimos años, sobre la base de mejores conocimientos científicos y disponibles. Dentro de su artículo 1, este Acuerdo de París, podemos encontrar el mantener el aumento de la temperatura media mundial por muy debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y proseguir estos esfuerzos para limitar un aumento de la temperatura a solo 1
grado,5 Celsius. También dentro de este artículo 1 mantiene y sitúa los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de efecto invernadero. En cuanto a la Agenda 2030, que es el segundo hito que mencionamos, esta agenda, impulsada por Naciones Unidas, tiene una importancia de primer orden y apunta una serie de argumentos hacia el impulso de la cooperación internacional en materia de medio ambiente. Y sostiene, valga la redundancia, que las finanzas sostenibles representan el compromiso tangible del sector financiero con los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También nos menciona que las empresas que se comprometan con tomar medidas en línea con estos objetivos ODS se pueden beneficiar a corto plazo de una mayor fidelidad a los clientes, un mayor compromiso hacia sus empleados y menores costos de capital. El plan de acción de la Comisión Europea, tras, podemos decir, identificar este acuerdo y la Agenda 2030, fijó como ejes de la nueva estrategia un elevado nivel de exigencia al sistema financiero, ya que es la forma de atenuar las consecuencias catastróficas e imprevisibles del cambio climático y del agotamiento de los recursos. Este desempeño es esencial para reorientar este capital privado hacia las inversiones más sostenibles. Por lo que el sistema financiero tiene un papel clave a desempeñar en este aspecto, dentro de lo que es el orientar el capital privado hacia las inversiones más sostenibles y generar un funcionamiento dentro del sistema financiero. Dentro de esta Comisión Europea existen tres fines que los vamos a mencionar, que serían reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales, a su vez como fomentar la transparencia y el largo placismo en las actividades financieras y económicas. También este plan fija 10 acciones, dentro de las que podemos destacar incorporar la sostenibilidad al ofrecer asesoramiento financiero, fomentar la inversión en proyectos sostenibles, elaborar parámetros de referencia en sostenibilidad, incorporar la sostenibilidad a los requisitos prudenciales, fomentar un gobierno corporativo sostenible y reducir el cortoplacismo en los mercados de capitales. A nivel latinoamericano, existen organismos públicos, privados, desde México hasta nosotros en Chile, también Argentina. En nuestro país tenemos quien está encargado y asumiendo este rol, es la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, y es la situación y el contexto de finanzas sostenibles. Un poco volviendo a lo que definimos en un inicio, podemos decir que las finanzas sostenibles son aquellas que consideran inversiones más expansivas e integrales e inclusivas. Dentro de las finanzas sostenibles podemos encontrar conceptos como finanzas verdes, que son las que están orientadas al avance de la industria financiera conjuntamente con la mejora del medio ambiente y este crecimiento económico. Podemos encontrar conceptos de finanzas medioambientales, que son estas finanzas que incluyen inversiones relacionadas con el medio ambiente y consideran el daño ambiental como un riesgo financiero. También encontramos las finanzas de carbono, que son aquellas que tienen el objetivo de reducir la emisión de dióxido de carbono y otros efectos de gases de invernadero conocidos como GEI. Esto es un poco la presentación de finanzas sostenibles. Hay muchos más tipos y clasificaciones, pero en honor a esta presentación que llamémosla breve y existen más exponentes, voy a dar paso a Leonardo para que nos hable sobre su presentación. Leonardo.
¿Se escucha? ¿Se escucha allí? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. De acuerdo, procedo a compartir Ya, presentación. se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que de acuerdo a lo que ha planteado Oscar, estamos inmersos allí en un gran desafío a nivel global. Chile lo ha adoptado eh, y de alguna manera en forma oportuna, diría yo, pero se requiere una mayor dinámica todavía porque esto está recién prendiendo a nivel global. Y como decía Paulina, y esto lo rescato, es bastante interesante lo que nos indicaba Paulina respecto a la adopción de las normas ESG, que no solamente presenta desafíos, sino también oportunidades. Y precisamente hacia allá apunta las nuevas normas IFRS S1 y S2. Estas nuevas normas de sustentabilidad son emitidas por el International Sustainability. Sustainability Standards Board. Y la IFRS S1 que se emitió el 26 de junio del año 2023, habla acerca de los requerimientos generales de revelación de la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Es muy relevante indicar que esta IFRS S1 precisamente se refiere a la sostenibilidad, pero desde el punto de vista del impacto financiero. De allí el nombre de información financiera relacionada con la sostenibilidad y por esas razones que está dentro del contexto de las IFRS. Esta norma presenta o requiere que la empresa muestre información relativa a los riesgos y oportunidades, como bien señalaba Paulina, que se vinculan con la sostenibilidad y que es útil para que los diversos stakeholders tomen decisiones y que esas decisiones estén vinculadas con la sostenibilidad, de manera que los recursos que se proporcionen a la empresa de alguna manera estén afectados positivamente o negativamente, en algunos casos, con las decisiones o con el curso de acción que haya tomado la empresa respecto a estos importantes asuntos. Se establece entonces en la IFRS S1 requisitos de carácter general acerca de cómo la empresa debe revelar esa información y los requisitos que deben satisfacerse con el propósito de entregar un conjunto que sea completo de revelaciones financieras vinculadas a este tema. Muchos fundamentos conceptuales y requerimientos generales de esta norma están adaptados del International Accounting Standards Board, del Consejo de Normas de Contabilidad, de Contabilidad Internacional. El marco conceptual es uno de ellos, las normas de contabilidad en general, incluyendo la norma NIC 1, que nos habla acerca de cómo presentar los estados financieros, y qué duda cabe, la NIC 8, que nos habla de las políticas contables que deben seguir las empresas. Cambios en las estimaciones y errores también van a estar vinculados a esta última norma, que de alguna manera también tienen su intersección con las normas de sostenibilidad. Estas bases y estos requisitos son familiares para que las empresas preparen estados financieros, en especial aquellas empresas que los preparan de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Para hablar específicamente de la norma IFRS S1, en estos planteamientos de requerimientos generales se establece en primer lugar la ubicación de las revelaciones, entendiéndose el concepto de revelación como las notas explicativas, los párrafos, el wording que nos hablan acerca de la norma. Una empresa está obligada a entregar información eh, como parte de sus informes financieros, que incluyen los estados financieros de las empresas. Muy bien lo decía Paulina, aquí hay temas que no son financieros, estrictamente hablando, temas de género, temas de conservación de un ambiente saludable, los temas de responsabilidad social, etcétera, no son temas estrictamente financieros. Sin embargo, impactan a la empresa financieramente y la impactan positiva y o negativamente. Por eso que es necesario contar con una norma que nos indique cómo
revelamos esta información en nuestros informes financieros. Una empresa debe entregar información adicional sobre asuntos relacionados con la sostenibilidad, que también va más allá de lo que se requiere por estas normas IFRS S1 y S2. Pero solo si esa información adicional no oscurece la información material de estas dos normas. Es decir, uno de los requerimientos generales es que usted incorpore información adicional si quiere. Sin embargo, esa información adicional no debe oscurecer la información mínima que requieren las normas IFRS S1 y S2. Al mismo tiempo, se nos habla acerca de la oportunidad del reporte. Una empresa está obligada a publicar revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad al mismo tiempo que sus estados financieros relacionados. Es decir, si yo entrego información financiera, al mismo tiempo debo entregar información de sostenibilidad desde un punto de vista financiero. En el primer año sí hay un waiver, hay una permisividad que establece esta norma, porque en el primer año en que una empresa aplica las normas de ISSB, se libera del requisito de presentar en el mismo momento información de sostenibilidad. Me explico. Si yo aplico, por ejemplo, al finalizar el año 2024, las normas IFRS eh, sostenibles, IFRS S1 y S2, la norma me permite que no se emita necesariamente el 31 de diciembre del 2024. Tengo un semestre para poder presentar la información de sostenibilidad la primera vez vinculada al año 2024. O sea, tendría el plazo hasta el 30 de junio del año 2025, por ejemplo, para poder presentar esa información. Tengo un semestre adicional, pero solamente para el primer periodo de reporte. Respecto a la información comparativa, las empresas están obligadas a presentar de manera comparativa todos los montos revelados en el periodo de reporte, a menos que otra norma ISSB permita o exija lo contrario. Sin embargo, no es necesario proporcionar información comparativa en el primer año en que la empresa aplica la norma ISSB, otro waiver, otra liberación, otra facilitación que entrega ISSB para la primera adopción. Además, una empresa que opta por proporcionar información únicamente sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en el primer año que aplica NIF y S1, no está obligada a proporcionar información comparativa sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad más allá del clima en su segundo año de reporte. Es decir, tenemos un nuevo waiver allí. Respecto del estado de cumplimiento, la empresa que cumple con todos los requisitos de las normas ISSB se obliga a hacer una declaración explícita y sin reservas respecto de la aplicación de estas normas. Una compañía es capaz de afirmar el cumplimiento, pero solo si cumple con todos los requisitos de las normas ISSB. Dicho de otra manera, si usted está declarando que aplica las normas ISSB, quiere decir que está aplicando todos y cada uno de los párrafos. No puede hacer una excepción de aplicación de un párrafo. La norma exige una aplicación explícita y sin reservas. La norma NIF S1 libera a una empresa de revelar información requerida de otro modo con una norma ISSB si la ley o el reglamento prohíben a la empresa revelar esa información. La norma también libera a una empresa de la revelación de información sobre una oportunidad relacionada con la sostenibilidad si esa información es comercialmente sensible. Efectivamente, hay aquí una delimitación comercial, una delimitación que protege a la empresa respecto de ciertos asuntos que la complicarían desde el punto de vista comercial. Un tema bastante complejo de analizar. Pero de alguna manera estos temas complejos que están relacionados con la información de carácter sensible deben ser relevados por la autoridad regulatoria de cada país, de cada jurisdicción. Respecto a los efectos financieros actuales y anticipados, una empresa se obliga a revelar información que permita que los stakeholders o inversores comprendan los efectos de los riesgos relacionados con la sostenibilidad y también de las oportunidades en la posición financiera de la empresa, desempeño financiero y flujo de efectivo, además de los efectos previstos de los cambios relacionados con los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad sobre la situación financiera de la empresa, su desempeño financiero,
y su flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en consideración cómo estos riesgos y oportunidades son incluidos en la planificación financiera de la empresa. Esto es decir, para poder resumir, los stakeholders deben comprender cómo la incorporación de los temas de sostenibilidad van a afectar o potencialmente afectarían a las finanzas de la organización. Respecto a los juicios, incertidumbres y errores, qué duda cabe que los temas de sostenibilidad tienen una carga fuerte de juicios, de criterios, de elementos que también conllevan una gran incertidumbre y, por supuesto, los errores eh, que pueden emerger a propósito de todo esto. Por ello es que se requiere que la empresa divulgue información para ayudar a los inversores a comprender esos juicios que se han establecido al preparar las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Entendamos que el greenwashing es una figura que emerge precisamente a propósito del establecimiento de palabras, de frases, de contenidos que tienen una enorme carga subjetiva. Al mismo tiempo, se requiere que la empresa divulgue información sobre las incertidumbres más significativas que afectan las cifras reportadas en sus revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y al mismo tiempo que exprese la información comparativa relativa a errores que previamente se habían informado, a menos que no sea practicable hacerlo. Todo eso a propósito de la norma IFRS 1. Respecto a IFRS 2, las revelaciones relacionadas con el clima, en primer lugar, indicar que una empresa que aplica la norma NIF S1 está obligada a aplicar la norma NIF S2 para identificar y revelar información material sobre esos riesgos y las oportunidades emergentes vinculadas con el clima o cambio climático. La NIF S2 requiere que la empresa revele información sobre su gobierno, su estrategia y la gestión del riesgo, así como las métricas y los objetivos en relación con los riesgos y oportunidades que emergen a propósito del cambio climático. Los riesgos relacionados con el clima se refieren a los efectos potencialmente negativos que el cambio climático pudiera generar en una empresa. Los riesgos relacionados con el clima se asocian tanto con riesgos físicos, por ejemplo, la mayor severidad de un clima extremo en algún momento, en alguna región, en algún contexto, pero también se refiere a los riesgos de transición de la empresa, porque cuando una empresa está transitando hacia un nivel adecuado de sustentabilidad, enfrenta, por supuesto, cambios en la tecnología, cambios políticos, etcétera. Entonces, es necesario indicar cuáles son los riesgos para la empresa de transitar a esa meta que se ha propuesto. Las oportunidades relacionadas con el clima se refieren a los potenciales efectos positivos derivados del cambio climático para una compañía. Los esfuerzos para mitigar y adaptarse al clima pueden generar oportunidades para las empresas, tales como oportunidades para desarrollar nuevos productos o captar nuevos negocios. Ya veía yo, por ejemplo, en una noticia el día de ayer, que hay una empresa, una aerolínea que está incorporando el hidrógeno verde como una solución para poder generar vuelos comerciales y ya está teniendo efectos positivos. Esta es una gran oportunidad en una empresa que finalmente estaría no contaminando el medio ambiente incorporando estas tecnologías de hidrógeno verde. Allí hay una oportunidad, es decir, no hay solo riesgos, sino también oportunidades en la adopción de todas estas medidas. Respecto a los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima, es probable que el cambio climático presente riesgos, y esto es para casi todas las empresas e industrias, pero también se puede crear oportunidades, como recién hablábamos, para las empresas, incluidas aquellas que se enfocan en mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Como tal, se requiere que una empresa revele los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima que razonablemente se podría esperar que afecten sus perspectivas. Respecto a las estrategias y tomas de decisión, tanto los riesgos como las oportunidades vinculadas al clima pueden afectar la forma, la manera en que la empresa establece su estrategia y sus decisiones. Para ayudar a los inversores a comprender los efectos de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la estrategia y la toma de decisiones,
se debe revelar información acerca de los cambios actuales y los cambios previstos en el modelo de negocio, los esfuerzos para adaptar o mitigar de manera directa o indirecta y los cambios en la medida en que sean corrientes y anticipados. Los planes, si que los hay, para la transición a una economía baja en carbono y cómo se planea lograr los objetivos relacionados con el clima. Y al mismo tiempo se requiere que la empresa divulgue información acerca de cómo actualmente está dotada de recursos o planea incorporar recursos, respuestas y oportunidades relacionadas con el clima. Respecto de los efectos financieros actuales y anticipados, la NIFC 2 requiere que una empresa identifique cómo los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima han afectado a su estado de situación financiera, a su estado de resultados, a los flujos de efectivo, tanto para el periodo de reporte como para lo que se viene en el futuro. Por ejemplo, una empresa podría mostrar cómo el deterioro de un activo se vio afectado por su estrategia para gestionar un riesgo de transición, o la empresa podría identificar cómo la inversión en nuevas tecnologías reflejada en el estado de situación financiera se relaciona con su estrategia para aprovechar una oportunidad relacionada con el clima. Al mismo tiempo, se requiere que la empresa explique los efectos anticipados de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la situación financiera, el desempeño financiero, los flujos de efectivo de la empresa a corto y mediano y largo plazo. Por ejemplo, la empresa podría dar a conocer los efectos financieros que anticipa de su transición a una economía con menos carbono, con mayores ingresos de productos y servicios, o costos anticipados asociados con la adaptación o mitigación climática. La NIF S2, de la misma forma que en IFC 1, establece criterios acerca de cuándo se requiere información cuantitativa y cualitativa y cuándo se permite revelar solamente información cualitativa. Respecto a la resiliencia climática, un interesante concepto que incorpora la norma IFRS S2, los cambios desarrollados, los cambios, los desarrollos y las incertidumbres vinculadas con el clima pueden afectar la resiliencia, la estrategia y el modelo comercial de una empresa. Para ayudar a los inversionistas a comprender su resiliencia climática, se requiere que una empresa divulgue información acerca de las implicaciones del cambio climático para su estrategia y su modelo de negocio, al mismo tiempo su capacidad financiera operativa para ajustarse o adaptarse a corto, mediano y largo plazo. Eso es IFRS S2. Respecto al caso chileno, simplemente decir algo que ya se ha dicho bastante. En noviembre del año 2021, la NSG 461 sorprendió al mercado. Se requiere que las sociedades que publiquen una memoria anual integrada, eh, eh, que publiquen una memoria anual, integren los temas de ESG. Esto aplica a emisores y otras firmas reguladas, tales como bancos, compañías de seguro y administradoras de fondo, entre otras, con ciertos más bien órdenes, ¿no?, de prelación respecto de en la entrega de información. Muy alineada con estándares internacionales, el Integrated Reporting, TCFD, GRI, y hace obligatoria la divulgación de acuerdo a los estándares de SASB, en línea con la reciente publicación de ISSB. Ahora, importante entender que IOSCO, que es la organización a la cual pertenecen las comisiones de valores alrededor del mundo, ya señaló que es necesario, para incorporar las normas de sustentabilidad en una memoria, que se estén aplicando las normas IFRS emitidas por ISSB. Respecto a los resultados del reporte requerido por la norma de carácter general 461, el total de emisores en el año 2023 es de 286, y de todos ellos los emisores obligados a reportar la NSG 461 fueron 70 entidades. Sin embargo, hay 11 entidades adicionales que voluntariamente reportaron bajo NSG 461. Son 81 en total entonces los emisores que reportaron bajo esa norma, y el porcentaje, por lo tanto, reportado sobre el total de emisores es de un 24,5%. Interesante porcentaje porque es una cuarta parte de quienes están cotizando. Y los primeros resultados de esto es que, bueno, primero la revisión del cumplimiento de su contenido específico se encuentra en etapas iniciales, obviamente.
Actualmente se está revisando memoria respecto a lo requerido en el punto 3 de la NSG 461, que es del gobierno corporativo, en factores ambientales y de cambio climático. Se advierte la presencia de verificación de terceros en algunas de las memorias. Respecto a los holdings, hay un criterio dispar. No todas las entidades incorporaron información consolidada. Usando las emisiones Scope 1 de gas de efecto invernadero, se advierte un cumplimiento generalizado, con algunos casos de información que falta debido al proceso de cambio de las entidades, y de las entidades aún no obligadas a reportar se observan avances específicamente en la industria bancaria. Bueno, esa es la presentación que tenía para... La presente jornada. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, hemos tenido una batería de conocimientos justamente abordando los temas que convocaba esta actividad. Quizás ya que, bueno, obviamente las preguntas pueden escribirlas y las vamos a responder. Si no, también, y si a posterior surgen, existe el correo de comunicaciones@canchec.cl para que puedan escribirlo y a posterior la iremos contestando. Sí, quería aprovechar de que está Paulina, una conocedora de temas ESG y sostenibilidad, Leonardo, como una pregunta de fondo para esta actividad es: ¿qué conductas o acciones deberían tomar, llámese las empresas grandes, las pymes o incluso las micropymes en lo que queda del tiempo? ¿Qué tan rápido es, como podría decir, subirse a este carro de la sostenibilidad? Tú bien, Leonardo, lo decías, la norma de carácter general establece ciertos requerimientos para grandes empresas y tiene un calendario de información a entregar. Pero, ¿qué puede suceder o qué deben hacer las pymes y las micropymes? ¿Cuál sería la sugerencia o recomendación de parte también de Paulina, tú, Leonardo? ¿Qué podríamos decir? Eh, yo, si quieres, tomo Sí, por primero. supuesto. ¿Sí? Bueno, claramente todas las empresas debieran estar tratando de hacer acciones, aunque sean pequeñas, porque no se le puede pedir, digamos, a una micro pyme las mismas acciones que toma una empresa que está listada en bolsa, claramente, ¿ya? Pero todas las organizaciones tienen que estar mirando hacia ese mismo lado, y también es como algo que se está como instalando, porque dado que las grandes empresas, las listadas en bolsa y las reguladas, tienen que decir, digamos, reportar acerca de lo que sus propios proveedores están haciendo con respecto a la gestión de estos mismos criterios, son las grandes empresas que las que también están ayudando a las empresas más chicas a, a la incorporación de estos criterios, y en el fondo como de alguna forma, no digamos enseñándoles, porque la verdad que no todo el mundo, ni por muy grande que sea, también saben, digamos, esta cosa fue para muchas empresas sorpresiva. Para las que listaban fuera, sobre todo la minería, que es donde yo harto trabajo, digamos, em, hay muchas de las grandes empresas listan fuera, entonces ellos ya estaban acostumbrados a los reportes, a estos reportes integrados, ¿ya? Y por lo mismo, son estas grandes empresas las que están incorporando en su propia cadena de valor a sus propios proveedores. Entonces, es un llamado a los dos, a las empresas chicas a sumarse y a las empresas grandes a ayudar a las más chicas. Leonardo, ¿cómo ves tú la aplicación de IFRS S1 y S2? No a la grande empresa que generalmente las está informando, sino que a la pequeña y mediana. ¿Cuál podría ser el curso o las acciones que deberían hacer? Muy de acuerdo con Paulina, estimado Oscar, a propósito de que este es un tema que, si bien no está obligando de manera directa a las empresas pequeñas y medianas, finalmente va a tener un efecto sobre ellas. A propósito de que, por ejemplo, si una empresa grande, supongamos el caso de Codelco, y contrata a un proveedor que es una empresa pequeña o mediana, y ese proveedor está afectando al medio ambiente, va a ser altamente cuestionado.
si es que Codelco lo contrata y no tiene la preocupación de que ese proveedor de alguna manera esté satisfaciendo los lineamientos mínimos de resguardo del medio ambiente. Por lo tanto, es la propia empresa Codelco la que se va a encargar de contratar proveedores que satisfagan los mínimos necesarios para que el desarrollo sustentable permanezca. Entonces, hay una cuestión que acá no está por escrito, que deban satisfacer la empresa pequeña y mediana, pero con el propósito de poder colaborar, con el propósito de poder generar sinergias entre empresas en una industria determinada, nace la obligación indirecta de cumplir con todas estas, no normativas, pero sí con los lineamientos básicos que están detrás de ello. Exacto. Bueno, la pregunta fue respondida viendo las características de ESG, de IFRS, S1, S2. Agradecer a Paulina Leonardo por haber participado en esta actividad que convocó la Cámara Chileno-Ecuatoriana de Comercio. Siempre, constantemente estamos haciendo actividades que tengan interés de la comunidad y de los ciudadanos, así que vamos a encontrarlos. Como le dije, cualquier consulta que puedan tener, también nos pueden escribir al correo de comunicaciones @cantech.cl. Por lo tanto, nos estaremos viendo gratamente en una nueva oportunidad. Así que muy agradecido, Paulina, Leonardo, y gracias a todos los que participaron y los que van a seguir viendo este video, que obviamente lo subimos a las redes. ¿Ya? Gracias. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.